Bienvenidos nuevamente. Iniciamos con la unidad 1, definición de un objeto de aprendizaje. Leemos lo que dice la lámina. Dice un objeto de aprendizaje también conocido como objeto de contenido, objetos de conocimiento, objetos reutilizables de información y objetos reutilizables de aprendizaje. Es un conjunto de recursos digitales de tipo granular, autocontenibles y reutilizables, con un propósito educativo y constituido por al menos tres componentes internos: contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización. Es importante que tengamos claro estos tres conceptos básicos. Recursos digitales. Dije al principio, pueden ser digitales o no digitales. Generalmente un docente, sin el uso de estas herramientas tecnológicas, poseía a la mano un material impreso que en este caso hacía las veces de un objeto de aprendizaje. Con él iba a enseñarle a un grupo de estudiantes. De esta manera podemos incluir un recurso no digital para no caer solamente en el término de la tecnología. Al hablar de tipo granular, nos estamos refiriendo a que debemos escoger una mínima parte de un contenido a desarrollar para desgranarlo, para hacerlo significativo en el estudiante. Imagínense entonces un material a desarrollar a través de un objeto de aprendizaje que implique una asignatura completa. El estudiante inicia y después de 3 minutos prácticamente pierde la motivación, se aburre, le parece monótono. Lo importante en esto es que estemos conscientes en que solamente con desarrollar una mínima porción de ese contenido tenemos la plena seguridad de que el aprendizaje va a ser significativo en el estudiante, que esta información le va a quedar, que al finalizar el recorrido del objeto, él va a recordar la información que se le estaba presentando allí. La siguiente característica muy importante, autocontenido. ¿Por qué? El material debe explicarse por sí solo. Dentro del material o del objeto de aprendizaje debe existir teoría, deben reforzarse los estilos de aprendizaje, debe haber parte gráfica, parte de lectura, parte de escritura, parte de kinestésica. Podemos incorporar simuladores, podemos incorporar graficadores, podemos colocar videos, de manera que no esté dirigido a un solo grupo de estudiantes, sino a un público en general. En la siguiente palabra tenemos reutilizables, muy importante término, genéricos, que nos puedan servir para desarrollar otros materiales posteriores, que esto sea la base para arrancar con otra explicación, que hoy en día lo desarrollé para un grupo específico de estudiantes o un nivel específico, vamos a decirlo así, y que posteriormente pueda tomarlo para reforzarlo en otro grupo de estudiantes, en otro nivel de aprendizaje. Importante entonces también que estemos claros en que tiene su estructura, comprendida por contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización. Para poder explicar este objeto de aprendizaje, para poder desarrollarlo, debemos tener claros estos tres conceptos, estas tres partes. Sin él no va a ser autocontenible, y el hecho de que no sea autocontenible inmediatamente me explica que ya no es un objeto de aprendizaje. Así como él, existen otros autores que también han indagado un poco en lo referente a los objetos de aprendizaje, cada uno con una teoría, pero todos llegan al mismo fin. Fíjense este autor, un objeto de aprendizaje es una entidad digital o no digital, que puede ser usado, reusado o referenciado durante el aprendizaje apoyado por las tecnologías. Ejemplo de este aprendizaje apoyado por tecnología incluye los sistemas de entrenamiento basados en computador. Tenemos ejemplos para que asimilemos mejor la información. Con esta estrategia podemos comprender el significado de una manera más efectiva. Tenemos las partes en que se desglosa el objeto de aprendizaje. Un objeto posee contenido y una etiqueta. Obviamente el contenido son los elementos de contextualización, las actividades, las reflexiones y las autoevaluaciones. En cuanto a la etiqueta, también en otros términos se denomina metadata. Y esta metadata posee palabras claves, objetivos, nivel, prerequisitos, autores, fechas, lenguaje, versión. Más adelante vamos a ver que esta metadata también es importante definir el estándar en que se define. ¿Por qué? Porque posiblemente este objeto lo vamos a incorporar en algún espacio y ese espacio tiene una metadata específica. En este sentido estamos hablando del UbiHub, del LOM y LOM-ES. Detalles que especificaremos un poco más tarde. Nos podemos dar cuenta de las especificaciones a observar durante la generación de los objetos. Diferentes tips donde
hacemos referencia que no debemos utilizar un lenguaje técnico, entre otras cosas, para que este objeto pueda llegar a múltiples usuarios. Que debemos eliminar los textos muy densos, precisamente por el hecho de elegir ese concepto de granular. Debe ser todo muy concreto, muy preciso, para que para el participante sea fácil de comprender y de asimilar. Nos referimos también a la parte de la taxonomía de los objetos de aprendizaje. Definimos entonces la manera de cómo enlazarlo, de cómo combinarlo. Fundamentales, combinados cerrados, combinados abiertos, generación de presentaciones, generación instruccional. Vemos los diferentes tipos y nos damos cuenta que en muchos casos uno depende del otro, que no podemos separar uno del otro. Es importante que indaguemos un poco acerca de esta información que va a estar presente en el aula. De esta manera podemos de alguna forma combinarlos para la reusabilidad que le podemos dar. Y podemos combinar diferentes tipos. Por ejemplo, funciones comunes, describe la forma en la cual un objeto de aprendizaje es generalmente usado. Dependencia entre objetos, describe si un objeto de aprendizaje necesita información de otros, por ejemplo, localización de un objeto o de sí mismo. Lo podemos ver en el ejemplo anterior donde hablábamos del pianista y del audio del pianista. Bien, y de esta manera terminamos entonces lo referido a la unidad 1 de aprendizaje. Les comento entonces que esto es una breve descripción de lo que se da en la clase presencial, pero la idea es que indaguen un poco en todo el material que tienes presente en el aula virtual. La información está planteada allí, el material de apoyo está planteado allí, y debes muy cuidadosamente cumplir con todas las actividades propuestas y las evaluaciones que se indican allí.